Cuando me dijeron que tenía diabetes, pensé que lo peor era el diagnóstico. Hoy sé que no. Lo peor fue salir del consultorio creyendo que ya sabía qué hacer. Me dieron una receta, me dijeron que bajara el azúcar y 3 meses después regresar a consulta. Pero nadie me explicó qué significaban realmente mis estudios. Nadie me dijo por qué tenía que revisar mis ojos, mis pies o mis riñones, y mucho menos que los primeros errores que cometiera podían afectar mi salud durante muchos años. Si hace poco te dijeron que tienes diabetes o conoces a alguien que la tiene, quiero contarte todo lo que a mí me hubiera gustado entender desde el primer día. Muchas personas creen que controlar la diabetes consiste únicamente en tomar una pastilla y dejar de comer azúcar. La realidad es muy diferente. Las guías de práctica clínica mexicanas consideran que el tratamiento incluye mucho más que un medicamento. Implica entender la enfermedad, vigilar ciertos estudios y detectar complicaciones antes de que aparezcan síntomas. En este video vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué necesita saber un paciente después del diagnóstico? ¿Qué errores son los más frecuentes? ¿Y qué recomendaciones realmente están respaldadas por la evidencia científica? Nunca imaginé que un chequeo de rutina fuera a cambiar tantas cosas. Yo fui al consultorio porque llevaba semanas sintiéndome rara. No era un dolor fuerte, era algo difícil de explicar. Me despertaba cansada aunque hubiera dormido toda la noche. Sentía una sed que no se quitaba, y por más agua que tomara, al poco tiempo quería volver a tomar. También empecé a bajar de peso. Al principio hasta me dio gusto. Pensé, qué bueno, por fin estoy bajando. Pero después noté que mi ropa me quedaba diferente demasiado rápido. Ahí entendí que algo no estaba bien. El doctor Morales me pidió unos análisis. Yo estaba convencida de que todo iba a salir normal. Nunca imaginé escuchar la palabra diabetes. Cuando regresé con los resultados, el doctor los revisó con calma. Me dijo que la glucosa había salido alta, pero también me explicó algo que me dio confianza. No quiso ponerme una etiqueta de inmediato. Me dijo que era necesario confirmar el resultado con otra prueba antes de dar un diagnóstico definitivo. En ese momento no entendía por qué era tan importante repetir el estudio. Ahora agradezco que lo haya hecho, porque sentí que no estaba adivinando. Estaba tomando una decisión con bases. Unos días después llegaron los nuevos resultados. Ya no había dudas. Tenía diabetes tipo 2. Recuerdo que guardé las hojas dentro de mi bolsa. Salí caminando hacia el estacionamiento y durante varios minutos me quedé sentada dentro del coche sin prender el motor. No lloré, no llamé a nadie. Solo me quedé viendo los estudios, como si esperara que cambiaran por sí solos. Lo primero que pensé fue en mi mamá. Ella también tuvo diabetes, y durante años vi cómo la enfermedad fue complicando su vida. No podía dejar de preguntarme lo mismo una y otra vez. ¿Me va a pasar exactamente lo mismo? Ese miedo me acompañó varios días, pero lo que vino después fue todavía más difícil, porque descubrí que recibir un diagnóstico es una cosa y entender cómo vivir con él es otra completamente distinta. Los días siguientes fueron un verdadero caos, no porque me sintiera peor. De hecho, físicamente me sentía casi igual. El problema era que, de un día para otro, todo el mundo parecía tener una opinión sobre mi diabetes. En el trabajo, una compañera me dijo, «Olvídate de la fruta, eso tiene demasiada azúcar». Ese mismo día, una vecina me aseguró que las tortillas estaban completamente prohibidas. Mi cuñado insistía en que las pastillas solo servían para acostumbrar al cuerpo y que lo mejor eran unos tés que, según él, habían curado a varias personas.
Y por si eso fuera poco, empecé a buscar información en Internet. Fue un error. Encontraba un video que decía una cosa y enseguida aparecía otro diciendo exactamente lo contrario. Unos aseguraban que podía revertir la diabetes en pocas semanas. Otros decían que era imposible volver a tener una vida normal. Había días en los que terminaba más confundida después de buscar información que antes de empezar. Recuerdo una noche en la que abrí mi alacena, tomé un paquete de tortillas, las miré durante varios segundos y las volví a guardar. No porque el doctor me hubiera dicho que estaban prohibidas, sino porque ya no sabía qué podía comer y qué no. Empecé a tenerle miedo a la comida, y eso fue mucho más desgastante de lo que imaginaba. Cada vez que me sentaba a la mesa pensaba, ¿y si esto me hace daño? ¿Y si estoy empeorando sin darme cuenta? Con el paso de las semanas dejé de disfrutar los alimentos. Comía con culpa, no con tranquilidad. Lo peor era que, aunque estaba haciendo muchos esfuerzos, nadie me había explicado si iba por buen camino. Solo intentaba no equivocarme, hasta que ocurrió algo que cambió completamente mi forma de ver las cosas. En una consulta de seguimiento llegué con una libreta llena de preguntas. El doctor la vio, sonrió y me dijo, hoy no vamos a hablar primero de tus análisis, vamos a hablar de todas esas dudas. Esa fue la primera vez que sentí que alguien entendía lo que realmente me estaba pasando. No necesitaba otra lista de prohibiciones. Necesitaba comprender mi enfermedad. Saqué la libreta y empecé a preguntar una por una. Si era cierto que nunca volvería a comer fruta, si debía olvidarme para siempre de las tortillas, si cualquier antojo iba a echar a perder mi tratamiento. El doctor escuchó cada pregunta sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo una frase que nunca he olvidado. Adriana, vivir con diabetes no significa vivir con miedo. Después tomó una hoja de papel y escribió una palabra en la parte de arriba. Información. Debajo escribió otra. Mitos. Y durante varios minutos fue colocando cada una de mis dudas en la columna que correspondía. Al terminar la hoja me di cuenta de algo. Durante semanas había tomado decisiones basándome más en rumores que en lo que realmente me había explicado mi doctor. Salí de esa consulta mucho más tranquila, no porque la diabetes hubiera desaparecido, sino porque por primera vez desde el diagnóstico sentía que tenía un rumbo claro. Y fue entonces cuando entendí algo que nadie me había dicho el primer día. La diferencia entre vivir con miedo y vivir con tranquilidad muchas veces no está en la enfermedad, está en la calidad de la información que recibes. Después de aquella consulta hice algo que nunca había hecho. En lugar de guardar mis estudios en un cajón, empecé a llevarlos conmigo cada vez que iba al médico. Quería entenderlos, no solo recibirlos. La siguiente vez que regresé al consultorio, el doctor tomó mis análisis y los puso sobre el escritorio. Yo esperaba escuchar lo de siempre. Todo va bien o hay que seguir igual. Pero en lugar de eso giró los papeles hacia mí. Quiero que hoy los veamos juntos. Recuerdo que señaló un resultado en particular. Yo veía números. Él veía una historia. Me explicó que los análisis no eran una calificación para decir si yo era una buena o una mala paciente. Eran una herramienta para saber cómo estaba respondiendo mi cuerpo al tratamiento. Eso cambió por completo mi manera de ver las cosas, porque hasta ese momento, cada vez que iba al laboratorio, sentía el mismo nerviosismo, como si fuera a presentar un examen. Si un número salía más alto de lo esperado, me culpaba. Pensaba que había hecho todo mal, pero el doctor me dijo algo que me quitó un peso enorme de encima.
Un resultado no cuenta toda la historia. Me explicó que el estrés, una infección, una mala noche de sueño o incluso algunos medicamentos también pueden modificar los niveles de glucosa. Lo importante era observar cómo evolucionaban mis estudios con el tiempo. No obsesionarme con un solo resultado. Esa idea me dio mucha paz, porque dejé de vivir pendiente de un número y empecé a fijarme en el panorama completo. También entendí otra cosa. Cada consulta tenía un propósito diferente. Antes pensaba que todas eran iguales. Llegaba, me pesaban, me tomaban la presión, veíamos los análisis y regresaba meses después. Ahora ya no. Comencé a hacer preguntas. ¿Por qué hoy me revisaron la presión? ¿Por qué pidieron otro estudio? ¿Por qué esta vez querían revisar mis pies? En lugar de sentir que todo era una rutina sin sentido, empecé a entender que cada revisión buscaba detectar problemas antes de que yo pudiera notarlos, y eso cambió mi actitud. Dejé de ver las consultas como una obligación, empecé a verlas como una oportunidad para cuidar mi salud. Hubo otra decisión que también hizo una gran diferencia. Compré una libreta, no era nada especial, solo una libreta sencilla. Ahí anotaba las preguntas que me surgían entre una consulta y otra, porque siempre me pasaba lo mismo. Llegaba con el médico y se me olvidaba la mitad. Ahora ya no, anotaba todo, desde una duda sobre un alimento hasta un síntoma que había aparecido días antes. Eso hizo que las consultas fueran mucho más útiles. Sentía que realmente aprovechaba el tiempo con el doctor. Y, curiosamente, mientras más entendía mi enfermedad, menos miedo le tenía. No porque la diabetes hubiera desaparecido, sino porque había dejado de sentirse como algo desconocido. Hoy sigo teniendo diabetes, sigo haciéndome estudios, sigo yendo a mis consultas con el doctor Alejandro Morales, pero ya no vivo esperando malas noticias. Vivo tomando decisiones con información, y esa, para mí, ha sido la diferencia más grande, porque entendí que controlar la diabetes no significa vivir preocupado todos los días, significa aprender a conocer tu cuerpo y darle el cuidado que necesita. La historia de Adriana refleja algo que vemos todos los días en consulta. Muchas personas no llegan con falta de interés, llegan con demasiada información, pero muy poca claridad, y eso puede ser tan peligroso como no saber nada. Por eso quiero resumirte los puntos más importantes que recomiendan las guías de práctica clínica para una persona con diabetes tipo 2, no para que memorices números, sino para que entiendas qué debes vigilar y por qué. Lo primero es recordar que la diabetes no se controla únicamente con un medicamento. La metformina suele ser el tratamiento inicial para muchas personas porque ha demostrado ser eficaz y segura en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, cada caso es diferente y con el tiempo algunos pacientes necesitarán combinar otros medicamentos según su evolución, su función renal, su riesgo cardiovascular y otras enfermedades que puedan presentar. Por eso nunca es buena idea suspender o cambiar el tratamiento por decisión propia, aunque te sientas bien o un estudio haya salido mejor de lo esperado. El segundo punto es entender tus análisis. Muchas personas solo preguntan, doctor, ¿salió bien o salió mal? Pero vale la pena pedir que te expliquen qué significa cada resultado. Uno de los estudios más importantes es la hemoglobina glucosilada. A diferencia de la glucosa que se mide un solo día, este análisis permite conocer cómo ha estado el control del azúcar aproximadamente durante los últimos 3 meses. Para la mayoría de los adultos con diabetes tipo 2, las guías mexicanas consideran adecuado buscar una meta cercana al 7%, siempre que pueda alcanzarse de forma segura. Sin embargo, esa meta debe individualizarse. La edad del paciente,
los años que lleva con diabetes, otras enfermedades y el riesgo de presentar bajones de azúcar son factores que el médico toma en cuenta antes de establecer un objetivo. Por eso no tiene sentido comparar tus resultados con los de otra persona. Cada paciente tiene una historia diferente. Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es la prevención de complicaciones. La diabetes puede afectar diferentes órganos, incluso antes de producir síntomas. Por esa razón, las guías recomiendan revisar periódicamente la salud de los ojos, evaluar la función de los riñones mediante estudios de laboratorio y revisar los pies en cada consulta para detectar pérdida de sensibilidad, cambios en la piel o lesiones que podrían pasar inadvertidas. Estas revisiones no significan que algo esté mal. Significan que estamos buscando detectar cualquier problema cuando todavía es posible tratarlo a tiempo. También es importante recordar que la diabetes no viaja sola. Con frecuencia se acompaña de presión arterial elevada o alteraciones en el colesterol y los triglicéridos. Mantener estos factores bajo control reduce de forma importante el riesgo de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Por eso tu médico puede solicitar estudios adicionales aunque ese día tu glucosa parezca estar controlada. Y quiero terminar con algo que considero fundamental. La mejor herramienta que tiene un paciente no es únicamente un medicamento, es el conocimiento. Cuando entiendes por qué te pidieron un estudio, cuando sabes para qué sirve cada medicamento, cuando reconoces cuáles son las metas que buscas alcanzar, dejas de tomar decisiones por miedo y empiezas a tomar decisiones con confianza. Eso cambia completamente la forma de vivir con diabetes. Si hoy recibiste este diagnóstico, no tengas miedo de preguntar. Pregunta qué significan tus estudios. Pregunta cuál es tu meta de control. Pregunta ¿por qué recibes ese tratamiento y no otro? Y pregunta ¿cuándo debes revisar tus ojos, tus riñones y tus pies? Ninguna de esas preguntas es una molestia para un buen médico. Al contrario, un paciente informado participa mejor en su tratamiento y tiene más posibilidades de mantener un buen control a largo plazo. Quiero que recuerdes esta idea. La diabetes no se controla aprendiendo todo en un solo día. Se controla tomando buenas decisiones, una consulta a la vez. Nos vemos en el próximo video.